Dios te bendiga. En este día 8 quiero compartir el devocional y hablar sobre la Biblia. Aquí tengo un llavero que dice aquí la Santa Biblia. Entonces quiero compartir contigo sobre la palabra de Dios. Y esta Biblia, la Biblia es el libro que todo cristiano, nosotros debemos de leer la palabra de Dios. Nosotros debemos ser estudiantes de la Biblia. La Biblia se compone de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. La Biblia no es solamente un solo libro, sino que contiene 66 libros. Y la Biblia está disponible en nuestro idioma castellano, español. Entonces nosotros tenemos este gran regalo de leer la palabra de Dios. Nosotros debemos leer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente leer porciones de la palabra de Dios, sino leer la Biblia completa. Leer el Nuevo Testamento completo. Después de leer el Nuevo Testamento, leer el Antiguo Testamento. Y después tú dices, ¿y qué hago después de leer la Biblia? Vuelves a leer la Biblia otra vez. Nosotros debemos leer la Biblia no solamente una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces. Debemos leer la Biblia siempre. La Biblia debe ser nuestro libro favorito, porque aquí se encuentra la sabiduría de Dios. Aquí Dios nos habla desde el inicio de la creación hasta el fin de todas las cosas. Entonces, el regalo más grande que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos es conocer cada vez más a Dios, tener conocimiento, no otras cosas que al final se acaban, porque Jesús dijo que todo va a pasar, pero que su palabra no pasará. Las propiedades van a pasar, las riquezas van a pasar, la fama va a pasar, el dinero va a pasar, todo va a pasar, cielo y tierra va a pasar, pero dijo Jesús que su palabra nunca va a pasar. Entonces, el regalo más grande que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos es conocer más de Dios a través de la Biblia. Un profesor un día le dijo a sus alumnos les dijo, si ustedes quieren hacer algo que el 98% de la población no ha hecho, si ustedes quieren hacer algo que la mayoría de las personas nunca ha hecho, quiero que vengan después de mi clase. Entonces algunos alumnos fueron, al terminar la clase, le dijeron, profesor, nosotros queremos hacer eso que el 98% de la población no ha hecho. Y el profesor les dijo, si ustedes quieren hacer eso que la mayoría de las personas no hacen, es lean su Biblia. El 98% de las personas no lee la Biblia. Entonces, para marcar la diferencia, lean la Biblia, le dijo. Entonces el alumno leyó la Biblia, ahí conoció de Cristo, se convirtió, y nosotros debemos leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, el versículo 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios no solamente es para informarte, sino también es para transformarte. Entonces la palabra de Dios, uno no debe sentirse orgulloso de también leer la palabra de Dios, sino de creer la palabra de Dios. De nada sirve también que tú solamente leas la palabra de Dios de tapa a tapa, sino que uno debe creer en la palabra de Dios. Amén. Entonces, este debe ser el libro de los libros, nuestro libro favorito. Y no solamente habla de temas de familia, de autoayuda, temas espirituales, temas sentimentales. Aquí en la Biblia encontramos poesía, encontramos ciencia, encontramos filosofía, encontramos profecía. En la Biblia encontramos literatura, encontramos todo tipo de cosas encontramos en la Biblia y nosotros no podemos despreciar la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, no, ya la Biblia ya pasó de moda,
Y en realidad es una ignorancia, es una arrogancia cerrar la Biblia. Es una arrogancia decir yo no necesito esta Biblia porque estamos despreciando sabiduría de personas antiguas. Estamos despreciando la inspiración que Dios le dio a profetas, a personas sabias. Acá hay mucha sabiduría en estas páginas. Entonces nosotros no podemos despreciar la sabiduría que están en estas antiguas escrituras, en estas sagradas escrituras. Este libro es un mensaje divino de Dios para la humanidad, donde se expresa la voluntad de Dios. Entonces aquí nosotros incluso nos conocemos a nosotros mismos y aprendemos más sobre los mandamientos de Dios. Dice David que la Biblia para él es como la miel, que es dulce y ama, dice David, yo amo tu ley, yo amo tu palabra. Entonces yo te invito a que tú leas, que hagas un plan de lectura y que tú leas la Biblia completa y que tú la vuelvas a leer y que no solamente, como te dije, es leerla, sino también creerla, porque hay un momento en que uno lee, pero después uno también la estudia, la Biblia. No solamente se lee, sino se estudia, también se medita, se escudriña, se profundiza. Y cada vez que uno lee la palabra de Dios y ora al Espíritu Santo para que nos dé ese entendimiento de lo que Dios nos quiere decir, uno se maravilla porque aquí está la mente de Dios. Aquí está la mente de Dios. Entonces, este es el libro de los libros. Así que yo te invito a que tú puedas leer tu Biblia y este devocional se trata de eso, de nuestro libro favorito, que debe ser la Biblia. Y aunque han tratado de destruirla, este libro es indestructible. Este libro anuncia lo que va a venir, anuncia el fin de las cosas. Entonces, este es un periódico actual que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Así que este devocional se trata de nuestro libro favorito y debemos leer la palabra de Dios. Cada día una porción, un capítulo, este es nuestro alimento. Así que quiero dejarte con eso, que es el regalo más grande que tú te puedes dar, descubrir quién es Dios a través de la palabra de Dios. Y la última cosa que te quiero decir que esto es una de las cosas que como cristiano nos va a hacer crecer, la palabra de Dios. Orar y leer la palabra. Esas son las dos columnas que debemos tener como cristianos, la oración y la palabra de Dios. Entonces es como estar en un barco y tener dos remos y con una significa orar y con otra significa leer la palabra de Dios. Entonces de esa manera avanza el barco con esos dos remos. Porque si solamente oramos, el remo se va a desviar para un lado. Y si solamente leemos, el barco se va a desviar para el otro lado. Tenemos que hacer las dos cosas, orar y leer la palabra de Dios para que nuestra vida tenga una orientación, una dirección y Dios nos sabrá guiar con su dirección. La palabra de Dios está disponible para nosotros, nuestro libro favorito. Leámosla completo y leámosla para la familia. También la Biblia dice que hay que hacer lecturas públicas de la Biblia. En el Nuevo Testamento dice que es importante leer la Biblia al público. Así que Dios te bendiga, lee la Biblia para ti y también por amor a tu familia, para que la leas para tu familia, porque esto nos instruye y aquí está la vida en el Señor. Si no tuviéramos la Biblia, no pudiéramos conocer de las cosas que han acontecido. Si no existiera la Biblia, pensaríamos variedad de cosas, sin razón, sin sentido, creeríamos en diversas cosas. Pero gracias a Dios por su palabra que inspiró a sus siervos, que nos ha dejado la Biblia, que es inspirada por Dios. Que Dios te bendiga, nuestro libro favorito. En este día número 8 te comparto este devocional. Lee tu Biblia.